Querida familia, buenos días. Que la gracia, el amor y el perdón de nuestro Padre Celestial, asimismo el amoroso cuidado de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes en este día para traer sobre ustedes bendiciones y nuevas esperanzas. En este día vamos a tener el inicio de una serie titulada Las llaves del reino de los cielos. Vamos a conocer algunas de esas llaves, qué son, para qué nos sirven y cómo deben ser utilizadas dentro de la iglesia a efectos de aperturar aquellas condiciones de bendición y de experimentación del reino de los cielos en la tierra a través del uso de las mismas. Nuestro texto base va a ser tomado inicialmente del libro de Mateo, capítulo 16, los versos del 13 al 20. Leo para ustedes. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Con base en este texto base, vemos que cuando Pedro reconoció que Jesucristo era el Señor, el Mesías esperado, tuvo entonces acceso a una experiencia sobrenatural, como fue el discernir quién era realmente Jesús. Más allá de lo que ellos estaban viendo o sintiendo, tuvo acceso a un conocimiento que le fue revelado directamente del Padre. Jesús se sorprende y le dice: bravo, Pedro, tuviste esta revelación no por carne ni por sangre, sino directamente de mi Padre que está en los cielos. Qué lindo poder ver que tenemos acceso a conocimientos que van más allá de lo que podamos tener en forma evidente o en forma natural a través del conocimiento de la ciencia, de la psicología o el conocimiento de la misma teología, en un conocimiento que viene directamente de parte del Señor. Ese conocimiento es conocido como rema, una revelación propia de parte de Dios, exclusiva y con un uso determinado para alguna circunstancia en particular. En esta situación que hemos leído en el Evangelio, había una revelación, un discernimiento y un acceso a un conocimiento de parte de un judío que esperaba la venida de su Mesías, ¿sí? Y experimentó una revelación válida para él y para el resto de los judíos que estaban acompañando en ese momento, de que Jesús efectivamente era el Mesías esperado por los judíos. Después de esta revelación, ¿sí?, vemos que el Padre le otorga a través de Jesucristo a Pedro un acceso a algo. El reino de los cielos opera con llaves.
¿sí? Y estas llaves nos dan acceso a sitios, lugares o a escenarios nuevos. Las llaves entonces me permiten a mí abrir cerraduras o cerrar cerraduras como las que vemos acá. Estas llaves nos pueden permitir el acceso a esta puerta, o la llave nos puede permitir cerrar esta puerta con seguridad. Entonces, estas llaves nos dan acceso a escenarios diferentes y a escenarios útiles en el reino de los cielos para cumplir el propósito para el cual fue establecida la iglesia en la tierra. Una de estas llaves es la llave del perdón. La segunda llave que estudiaremos en este ciclo de charla será la llave de la obediencia, la llave de la fe, la llave de la oración y la llave de la alabanza. Las llaves están atadas a un proceso de autoridad. Quien tiene la llave puede abrir o puede cerrar. Quien no tiene la llave, pues no tiene acceso, porque la llave es la que permite hacer la apertura. Muchas iglesias han tomado este tema de las llaves para malinterpretar el sentido bíblico del pasaje en cuanto a atar y a desatar. Las palabras que representan el atar para nuestro contexto occidental y el uso del español o el castellano es distinto del escenario o el contexto judaico en el cual fueron presentadas y en el hebreo en el cual fueron presentadas. Aun cuando el texto fue escrito en griego, al momento de la presentación o de la pronunciación de estas palabras fueron presentadas en hebreo y tenían una significancia y un uso distinto del que nosotros podemos tener en este momento. Por tanto, el uso de las llaves nos va a permitir acceder a escenarios diferentes en nuestra relación con Dios. Debemos hacer buen uso de estas llaves. Las llaves le fueron entregadas no a Pedro, le fueron entregadas a la iglesia en general, porque en Mateo 18:18 se le entrega las mismas llaves a los 12 discípulos. No es cierto que se le haya entregado exclusivamente a Pedro y que sobre Pedro repose algún tipo de primacía o de autoridad sobre el resto de los apóstoles. Pedro representaba a la iglesia. Pedro estaba manejando el escenario como tipificación o como tipo de la iglesia. Es decir, a la iglesia le fue entregada las llaves, no a Pedro en particular. Y además, quien posee la autoridad para abrir o para cerrar es el Señor Jesucristo. Él es el que posee la llave de David, que es descrita en Apocalipsis, y la llave que es presentada en Isaías también, cuando dice que daré mi reino a alguien que pueda abrir o cerrar en un reinado eterno. Estamos hablando de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que posee las llaves. Y Él es el que tiene la autoridad para cerrar o para abrir. Por tanto, nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos hacer un uso correcto de estas llaves. Y debemos darle la interpretación correcta. Y debemos hacerlo ateniéndonos o leyendo escriturísticamente lo que ella nos quiere transmitir. Las llaves no tienen que ser utilizadas con el propósito de tener autoridad sobre otros o con el propósito de mandar o de ejercer algún tipo de influencia para mostrar que somos o tenemos algún tipo de poder sobre otros. Las llaves le fueron entregadas a la iglesia para un uso, para un servicio. Tenemos una llave de perdón. La llave del perdón nos accesa que debemos tener, ponernos a cuentas, con el Padre y asimismo pedirle perdón por nuestras propias ofensas. Somos ofendidos y recibimos también ofensas. ¿Quién decide perdonar y quién decide en un momento retener el perdón para aquel que nos ofendió? Yo mismo. Asimismo, el Padre nuestro me dice que debemos
perdonar a los que nos ofenden, así como nosotros hemos sido perdonados. La llave del perdón me permite a mí reconciliarme con el hermano que me ofendió, independiente de que él haya sido quien provocó la agresión o de que él me haya generado a mí el daño. Yo decido perdonar. Yo decido porque yo tengo la llave para perdonar. Decido hacerlo o no hacerlo. Puedo retener su agresión y su daño para conmigo, o puedo decidir en un momento determinado, a través de esta poderosa llave, ¿sí?, perdonar. La iglesia está llamada al perdón. La iglesia está llamada a presentar, ¿sí?, a aquel que nos agrede la opción de Jesucristo. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te quitan la túnica, dale también la capa. ¿Sí? Si alguien te agrede 70 veces, ¿cuántas veces debes perdonarlo? 70 veces 7. Es mucho el nivel del perdón. Son 70 veces 7. 490 veces. 490 ofensas, demasiado, pero podemos hacerlo. Mi invitación, iglesia, es para que accedamos a esta primera llave a través del perdón. El perdón es saludable, el perdón es enormemente sanador. El perdón nos invita a ejercer nuestra voluntad y hacer uso de la llave que da acceso, ¿sí?, a quitar de nosotros la afrenta que hayamos recibido de aquella persona que nos agredió. Yo decido conservar el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura en mi corazón, o decido abrir mi corazón, limpiarlo, pedirle al Señor Jesucristo que tome en mi corazón todo ese odio, ese resentimiento, esa amargura, toda esa ira, todo aquello que esté allí escondido, y lo quite. ¿Para qué? Para que mi vida refleje realmente el carácter de Cristo y yo sea un verdadero cristiano al ejercer el perdón. Esta es una de las llaves que hay, el perdón. Yo como iglesia debo perdonar, debo ser compasivo, misericordioso, mantener una actitud siempre de guardar una compostura adecuada. Oro para que ustedes reflexionen sobre esta llave del perdón. El perdón es sanador y el perdón sana primeramente a la persona agredida y después da sanidad a la persona que agredió. Pídale al Señor Jesucristo que llene su corazón de perdón y que abra en su vida esta primera puerta a través de la llave del perdón para que usted reciba sanidad, medicina, curación y nuevas esperanzas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le guarde, Dios le bendiga. Un feliz día para todos.